No, no, te voy a preguntar ahora mismo sobre la marcha. No, hombre, no, tranquilo. No, no. Venga, pues vamos a seguir sobre la marcha. Elia, yo te he visto ahí que has estado muy entusiasta con esto. Ahora entramos en Santa Rita, en obras y demás. Eso. Pero te paso palabra de lo que estaba surgiendo en la mesa, del comentario que ha hecho Miguel Ancho, de todo lo que se estaba hablando. Cuéntanos. Vale, yo estoy ahí tratando de callarme, de verdad, porque he pensado que, bueno, ¿para qué me vamos a liar? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ancho, porque como nos estábamos diciendo ahora, yo pienso que una cosa que parece que se nos está olvidando es que el arte siempre ha sido el ejercicio de la libertad en contra de lo establecido. O sea, un auténtico artista que se mantiene más allá de su época es alguien que va en contra de lo que resulta cómodo en su época. Y ahora estamos haciendo, bueno, tampoco es que sea arte lo de las series de televisión, pero estamos haciendo que no se ofenda a nadie. El arte está hecho para inquietar, para ofender, para hacer que la gente se replantee las cosas. Y da la sensación de que ahora todo tiene que ser suavecito y todo tiene que ser muy cómodo, muy cómodo. Pero claro, te lo tragas, lo tiras, lo olvidas. Y eso no hace avanzar la literatura, ni el cine, ni el arte, ni nada. Todo lo que te entra por una oreja y te sale por la otra no sirve para nada, más que para entretenerte un par de horas cuando estás hecho polvo ya por la noche y ves una serie. Las hay buenísimas, pero hay un montón de series que las ves y si las apuntas, luego dices, anda, pues si esta ya la vimos hace 3 meses, pues no me acuerdo ni de qué iba. Y eso es tristísimo, que haya un montón de personas que hayan estado trabajando durante un montón de tiempo en hacer un producto artístico, se supone, y que se te haya olvidado por completo. Y tampoco estoy de acuerdo en lo que tú decías de que se crea un arco con un individuo que puede ser quien sea y lo que sea. No, señora, o sea, un personaje de verdad es un personaje que es o hombre o mujer, o extraterrestre, o otra cosa, y que tiene unas ciertas características que son esas, y solo puede ser esa persona, que no son intercambiables. Y el problema que yo veo ahora en muchísimas series es que casi todo es intercambiable. En fin, vamos a dejarlo que me cabrea. Bueno, pues ya está. Ya podemos hablar de otra cosa. Ya podemos hablar de otra cosa. No, es que como he visto esa visceralidad y demás, pues sí, digo, oye, pues en vez de que sea a través del público, digo, pues ya empezamos la charla. Es que yo soy así, es que no lo claro, puedo evitar. como debe de ser, no. viviendo ahí las cosas. Y tú precisamente, que ha ido a la contra en un montón, digamos, de prejuicios o de lugares comunes, ¿no? Porque, de primera, tú empiezas en el mundo de la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Que hablábamos por ahí antes de los platillos volantes. Bueno, tú serías un unicornio total y absoluto en ese mundo. Absolutamente, porque aparte de que ya no era muy normal hacer ciencia ficción en este país, era muchísimo menos normal hacer ciencia ficción siendo chica. O sea, yo recuerdo de toda la vida, de las primeras reuniones que teníamos de ciencia ficción, que había 25 tíos y yo. Y a veces había alguna que otra chica, pero eran siempre las novias de las mujeres que venían en plan de, joder, qué peñazo, que he venido aquí porque a Manolo le gusta esto y yo pues me tengo que joder, ¿no? Y claro, no habían leído novelas, no habían visto películas, no podían hablar de nada, se aburrían un montón. Eso ahí ya fui una rara avis. Luego ya en la Semana Negra, que es cuando yo entré en este mundo del negro, éramos también, nada, 4 mujeres, con un montonazo de tíos. Y entonces es una cosa muy interesante porque empiezas a ver cómo ven el mundo los otros, cómo piensan los otros, porque se les olvida que tú no eres como ellos, ¿no? Entonces a veces estás en una mesa con 20 hombres que están hablando de sus cosas y de repente alguien dice, Dios, que está él y adelante, ¿no? Porque han estado hablando de las tetas y los culos de fulana y de mengana y de tal y cual, y de repente les da vergüenza y dice, que hay una chica, ¿no? Perdona.
pero eso para mí fue muy, muy enriquecedor. Yo aprendí muchísimo. Por eso luego dicen, cuando haces personajes masculinos te salen bien. Y es que he visto mucho. Dice, tengo experiencia para trazarlo bien. Quería hablar de una de tu obra de ciencia ficción, como El Orfebre, que se me ha ido. El secreto del Orfebre. Creo que es una de tu obra más reconocidas, más reconocibles, de esta parte de ciencia ficción y de fantasía. Tiene mucho que ver, no con este festival, con el Granada Noir, tiene más que ver con el Gravite, que tiene que ver con el tema de viaje en el tiempo, salto en el tiempo y demás, pero es que además es una película, en este caso no es que sea un proyecto que puede acabar en película y demás, sino que es una película ya hecha y que se va a estrenar muy prontito. ¿Has tenido ocasión de verla? Todavía no la he visto, no he visto más que algunos pequeños fragmentos y creo que va a ser muy bonita, de verdad, estoy muy contenta con lo que... Pero bueno, yo es que también he tenido ocasión de conocer a la directora, a Olga Osorio, y hemos hablado mucho, he visto los guiones desde el primer guión hasta el último, todo lo que ha ido cambiando, como tú decías, que si al final queda algo ya te puede dar con un canto en los dientes. Pero estoy muy contenta con la ambientación, con el feeling, con la sensación, espero y cruzo los dedos, que va a producir la película, porque es la que yo quería en mi novela. Esa sensación agridulce de un tiempo pasado, de una dificultad del amor por no coincidir en el tiempo, cosas así. Y creo que va a quedar muy bien, espero. Se supone que a partir de marzo ya se podrá ver. O sea, que la tendremos ahí justo a vuelta de Gravite, la tendremos ahí en el cine y la comentaremos. Hace una transición del género de ciencia ficción, de fantasía, hace algunas novelas que son de corte histórico, no muy lejano, un siglo de corte histórico, pero ya van metiendo elementos de misterio, de intriga, y ya va tirando hacia lo criminal. ¿Cómo se produce esa transición y por qué? Sí, muy, muy interesante la pregunta, porque es una cosa que ni yo misma lo sé, pero he ido pensando sobre ello. A mí lo que me interesa sobre todo es el misterio, los secretos. Y por eso me parece que lo más misterioso sobre lo que uno puede trabajar es sobre seres humanos. O sea, no hay nada más misterioso que un ser humano. Uno siempre tiene la sensación de que viviendo en el mundo en que vivimos, pues más o menos a partir de los 30 años ya controlas, ya sabes. Pues no es verdad. O sea, tú no conoces a nadie. Si os fijáis de verdad en la base, tú crees que conoces a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, a tus mejores amigos. Pues es mentira. Si vosotros sabéis, por ejemplo, cuáles son las fantasías de las personas que os rodean. Eso no te lo dice nadie. Nadie habla de sus fantasías de verdad, de las cosas profundas. Todo el mundo guarda secretos. Todo el mundo tiene cosas que no le ha dicho a nadie. Todo el mundo tiene cosas que no quiere que se sepan, aunque sean tonterías, pero son cosas de las que no hablas, y ni siquiera en un diario íntimo, porque en un diario íntimo tú nunca sabes tampoco quién lo va a leer después, no lo pones todo, siempre seleccionas. Entonces, cuando tú trabajas con cualquier historia, con seres humanos, ahí ya tienes el motor fundamental, que es el misterio, el no saber, el secreto. ¿Qué guarda cada persona? ¿Qué guarda cada lugar? ¿Cómo puedes llegar a descubrirlo? A los humanos nos encanta descubrir. Y entonces yo poco a poco me fui deslizando hacia lo negro, porque la base de la novela negra, en el fondo, es siempre que alguien ha hecho algo que oculta y hay alguien que trata de saber qué ha sido. Puede ser un detective profesional, puede ser la vecina de enfrente, puede ser lo que sea, pero es el cotilleo básico de la especie humana. Uno quiere saber lo que no debe saber. O sea, si os fijáis, toda literatura es un ejercicio de voyeurismo. O sea, cuando vosotros leéis una novela, asistís a actos y a diálogos en los que no deberíais estar presentes. O sea, uno, si está bien educado, no mira por el ojo de la cerradura a ver qué están haciendo en la habitación de al lado. Pero si te lo cuentan en una novela, pues te priva y te enteras de lo que se están diciendo, de lo que están haciendo y quién le toca qué a quién.
Y eso en la vida común no pasa, por eso nos gusta tantísimo leer y por eso nos gustan las películas. Y ahí se nota también en las películas cuando el guionista o el director es más o menos voyeur. O sea, fijaros, por ejemplo, en cuánto duran las escenas de violencia o cuánto duran las escenas de sexo. Hay escenas de sexo que lo indican un poco y como tú no eres imbécil, ya sabes lo que va a pasar y no hace falta más. Pues hay películas en que duran 2 minutos, que los ves ahí diciendo, coño, que ya sé lo que están haciendo, que ya soy mayor, pasa. O en escenas de violencia. Entonces, bueno, me fui deslizando hacia eso porque pensé que me gusta saber, buscar, investigar. Y acabé, pues eso, haciendo cosas en el presente, en el pasado. Y llegamos a La Noche de Plata. Sí. Antes de llegar a Santa Rita, llegamos a La Noche de Plata, que fue una novela que leímos en nuestro club de lectura. Aquel año la elegimos como la novela que más nos había gustado aquel año, y era una novela que a mí me sorprendió porque yo conocía esta faceta tuya de la parte de fantasía y ciencia ficción, sí. Había leído las otras novelas que son más, te digo amables y quizá no es la palabra, ¿no? Sí. Pero y de repente La Noche de Plata es muy dura, sí. Muy fuerte, sí. Todo es negra, porque es negra la noche, porque es negro el frío, porque es negro todo lo que pasa, sí. Porque además es negro desde que empiezan las relaciones de todos los personajes y demás. ¿Qué pasó y por qué decidiste hacer aquella novela tan salvajemente negra? Y sin embargo no se ve nada. No se ve nada, ¿no? Nunca voy al detalle escabroso, ¿no? No hace daño directamente, no hay ningún momento en que la gente diga, oh, esto no lo puedo leer. Lo que te hace daño es lo que tú piensas. O sea, yo estimulo la imaginación del lector para que se imaginen lo que puede estar pasando, lo que puede haber pasado en aquella habitación, ¿no? Pero yo soy muy poco cochina para esas cosas, soy así muy discreta. Pero yo sé que juego con la imaginación de los lectores y todos tenemos una imaginación muy sucia, mucho. Solo yo doy los toquecitos y uno pone el resto, pero no digo nada. Esa novela es una novela que yo llevaba deseando escribir como 20 años. Porque es un tema, pero no me atrevía, no me sentía capaz, no me sentía bastante adulta ni bastante experimentada como escritora, porque para mí es el peor tema en absoluto en la realidad, no en la novela. A mí me parece que lo peor que se puede hacer en este mundo es hacerle daño a un niño. O sea, eso es algo que, para lo que yo pienso que eso no hay perdón, eso tendría que ser el peor castigo posible. Cualquier persona que le haga daño a un niño no tiene derecho a la vida. Y eso yo lo tengo muy claro, aunque a algunas personas les parezca ofensivo. Entonces yo quería hacer una novela donde el tema fundamental era cómo puede haber gente que no solo le hace daño a los niños, sino que paga por hacerlo. O sea, que se compra a un niño para hacerle daño, para torturarlo, para matarlo. Era un tema bestial. Y por eso tardé mucho tiempo en ver cómo lo planteo, cómo lo organizo, cómo lo cuento, quién lo va a contar, por qué ojos se ve. Y al final ya me sentía lo bastante veterana para escribir esa novela, sin dañar, como digo, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, mi hijo, que lee todo lo que escribo, cuando la escribí, él ya tenía un hijo, un nene pequeñito. Y me dijo, mira mamá, no te ofendas, pero esta novela no me la voy a leer. Esta novela de momento me hace demasiado daño, porque se trata, y eso es algo que todos los que tenéis hijos o sobrinos lo habréis notado, cuando tú estás en un lugar con mucha gente, en una feria, en el circo, en lo que sea, y de repente el crío se te despista y durante medio segundo no lo ves, te quieres morir. O sea, es lo peor que te puede pasar. Pues imagínate cuando ese crío no aparece. Y no aparece, y no aparece, y pasa el tiempo y no aparece, y tú te vas pensando todos los días y todas las noches, ¿dónde estará mi hija, ¿no? ¿Qué habrá sido de ella? Y cuando además eres policía, o sea, cuando tú deberías ser capaz de resolver eso. Entonces, por eso hice esa novela. Y además me coincidió con la pandemia, con el confinamiento, o sea, chachi guay. Y por eso luego me pasé a la muerte en Santa Rita. Por eso luego entramos en el ciclo de Santa Rita, que es casi una venganza
contra esa novela. No voy a decir una venganza contra ti misma, pero sí es verdad que la idea es escribir una novela policíaca, en este caso sí podemos decir más amable, la primera de Muerte de Santa Rita, más amable, en la que desde el principio estamos en un clima mediterráneo, estamos oliendo las flores, estamos viendo los jazmines, estamos viendo las bugambillas, estamos viendo toda esa explosión de colores, y además nos traslada a un escenario idílico que además ha seguido creciendo como escenario idílico a lo largo de las otras novelas, aunque lógicamente con sus claroscuros, luego hablamos de esto. Y desde el mismo título, que se llama Muerte en Santa Rita, pues ya sabemos que estamos ante una novela amable. A lo Agatha Christie. Que ahí tú quisiste hacer un homenaje descarado, en el mejor sentido de la palabra de descarado, a Agatha Christie. Confeso. Ajá, confeso. Sí, ya os digo que fue terminar la Noche de Plata, terminar el confinamiento que nos pilló en Austria. Y cuando por fin nos dejaron venir a España, que fue el 5 de julio, fue llegar a mi tierra y ver el cielo azul y las bugambillas y las palmeras, y dije, la próxima novela, de lo que sea, pasa aquí. Y es una celebración de verdad de la vida, de la alegría, del buen rollo, del vivir juntos. Y luego se fue haciendo grande, se hizo un proyecto enorme. Yo al principio no pensaba que iba a ser tan grande, y al final es un proyecto en que voy a recorrer las 4 estaciones. Ahora estoy escribiendo ya la última, la de invierno, empiezo en la primavera, y son 4 estaciones, son 4 generaciones hacia atrás, hasta que veamos de dónde surge todo. En cada novela voy una hacia atrás. Ahora estoy en 1856, lo que me cuesta bastante más investigación que las anteriores. Y hay 4 tradiciones a las que hago un homenaje, 4 tradiciones del negro, o sea, Agatha Christie por un lado, Colombo por otro lado, Patricia Highsmith con Daphne du Maurier, y en esta alguien menos conocido que ya os diré al final. Entonces, pues es un proyecto que me hace mucha ilusión, porque ahí, lo que decía antes, yo traté también de romper muchos estereotipos. O sea, yo, por ejemplo, estoy hasta el pelo de que siempre maten mujeres. Siempre matan mujeres. Y además mujeres guapas, mujeres jóvenes, mujeres con todo el futuro por delante. Y de las formas más cochinas que se le ocurre al autor, que mira que hay gente que tiene una mala leche, unas cosas horribles. Pues no, yo decidí que en mi novela las protagonistas son mujeres. Hay hombres, pero las que llevan la vida central son mujeres. Y no son mujeres jóvenes, que es otro de los estereotipos totales. Si os fijáis, por ejemplo, ahora hace muy poco hicieron una serie con mi novela Las largas sombras, hicieron una serie de televisión. En mi novela, las mujeres tenían 52 a 54 años. En la serie tienen 40. Porque tienen que ser monas, delgadas, estupendas, maravillosas. Y luego dicen que están haciendo realismo en las series, pero ¿qué coño de realismo? Vosotros, es que hasta cuando sale lo que sea, sale la señora que te vende el pan, sale una secretaria, todas son guapas, todas son delgadas, todas son monísimas. ¿Eso es real? Todos los tíos tienen músculos, todos los tíos son súper guays. Pues yo no me lo creo. Bueno, en mi novela no son súper guays, ni son monísimas, ni son nada. Y entonces no es que sea una novela de mujeres para mujeres, como decíamos antes. Para nada. Pero por fin hay mujeres que tienen ocasión de demostrar que son protagonistas de su vida, no son secundarias en la vida de los hombres. Y eso es algo que no es muy frecuente. Muchas de las personas que estáis aquí conocéis Santa Rita. Claro, yo no había hilado el tema de la pandemia y el tema del aislamiento y el tema del confinamiento con construir un caserón maravilloso, una gran casa llena de gente que vive junta, casi que por azar y por necesidad, por las dos, por azar y necesidad, porque lo han elegido. Sí. ¿Y eso lo tenías ya pensado de antes o te vino del confinamiento de decir? Me vino de golpe, sí. Sí, o sea, de estar todos, cada uno metido en nuestra casa, y dice, yo voy a armar aquí una comuna absolutamente maravillosa. Sí, y en un sitio donde hay un jardín, porque lo que de verdad cohesiona el mundo de Santa Rita es el amor común por ese jardín. O sea, todos trabajan como bestias para que ese jardín sea de verdad el jardín del Edén. Es una utopía, o sea,
esto no puede ser verdad, porque por desgracia esto no funciona en la realidad, se pasarían el rato peleándose, pero aquí funciona y hace mucha ilusión, a mí me hace mucha ilusión ver un ambiente donde la gente se cae bien y viven juntos porque se caen bien, no porque no tengan más narices, porque todos nosotros, todos nacemos en una familia y uno sin poder evitarlo quiere a su familia, pero no siempre le gustan. O sea, hay gente que son de tu familia y que dice, bueno, pues vale, pues, pero si tuviera que elegir a esta persona, pues no sería amiga mía, pero casualmente es primo, es tío, es lo que sea, pues lo tengo que querer, y en Santa Rita no. Y ahí construye un personaje absolutamente maravilloso, que es una nonagenaria, octogenaria, nonagenaria, 92 años. 92 años, con una personalidad absolutamente maravillosa, fuerte, dispuesta, a la que nadie mangonea, aunque, bueno, el aunque lo vemos luego. Lo vemos luego. Ella es la dueña de Santa Rita, ella es escritora a la vez de novela policíaca y de novela romántica con seudónimo, erótica. Con lo cual ella es la dueña de esa gran casa y en un momento dado que vio que aquello languidecía y decidió que viniera gente. Empezó a invitar a amistades, empezaron por la típica cena que ya, oye, no cojas el coche que has bebido mucho. Se fueron quedando, luego llegaban pues estudiantes de la zona que no podían pagar el alquiler y la acogían en casa, personas que habían tenido una vida azarosa, complicada y demás, y allí encontraban un refugio, y creamos esta comuna, este punto de encuentro de amistad, en el que de repente entra un virus. La serpiente del paraíso. Entra la serpiente. Entonces, Elia utiliza, no sé si te puedo decir 100 páginas, no sé si son 90 o lo que sea, para construir ese universo en el que nos vas contando todos los personajes que hay. Está la dueña, que es Sofía, está digamos, la que inicia un poco el hilo conductor, que es Greta, que es su sobrina. Ella viene de una situación compleja, familiar, en Alemania, y se viene aquí un poco, bueno, pues por quitarse de en medio. Sí. Y a raíz de ahí empezamos a conocer a todos estos personajes, mujeres y hombres. Tenemos por ahí a Robles, del que luego hablaremos, y de repente llega ese ser que desde el principio además tú no te cortas, no nos cae bien. Es asqueroso el tipo, francamente asqueroso, pero cuando lo leáis os daréis cuenta de que no es un invento loco, o sea que hay muchísimos hombres así. Estoy segura de que habéis conocido mínimo a 10 tíos que son como él. Es muy, muy frecuente el tipo Moncho Riquelme. Es horroroso. Que ya solo el nombre, es que ya lo matas con el nombre. Bueno, pues espérate, que me pasó una cosa horrorosa, eso os lo puedo contar, es una anécdota absolutamente verídica. Me llaman por teléfono para una entrevista de un medio de la provincia, y hablando de todo esto, en la primera novela, y me dice, ¿te has inspirado en alguien real y tal y que cual? Y digo, no, es así un señor general cogido con muchos elementos. Dice, oye, pero tú sabes quién es Moncho Riquelme, ¿verdad? ¿Cómo que quién es? Dice, no, que Moncho Riquelme existe. ¿Así? ¿Y quién es? Y resulta que este señor, que se llama Moncho Riquelme, es el hijo del señor que, al parecer, yo no lo sabía, tiene una empresa, la empresa más grande que existe en la región de Valencia, que hace paellas gigantes, para cuando son, yo que sé, 150, o para cuando es en un pueblo, en la feria, pues él llega allí con una paella de esas para 300 personas, y hacen una paella, y es una empresa que se llama Riquelme, y el hijo, que es el heredero, el que va a heredar aquello, se llama Moncho Riquelme. Y entonces me preguntaron si era una insinuación o si yo que yo no conozco para nada a ese señor, que no sé quién es. Quedé fatal. O sea que a partir de ahora, cuando creas personajes, también conviene googlearlo. No vaya a ser que, sin saberlo, pues sea algún individuo que luego se pueda sentir sus intereses más legítimos, ¿no? Que no pasa nada. No hace falta hacerlo, pero vamos, luego te pegas este tipo de sustos de, ¿tú hablabas de ese Moncho Riquelme? No, yo no sé quién es.
Claro, porque además es que cuando creas un nombre tan chulo como ese, dices, no vas a dejar que luego un Moncho Riquelme que hace paellas te lo fastidie, te fastidie el nombre, efectivamente. Sí. Las relaciones de los personajes, vamos a llamarles principales, secundarios, aunque yo creo que en realidad no hay personajes. Es difícil porque hay muchos, se van entrelazando, son apasionantes, son cambiantes. No todos los personajes se llevan bien, hay sus claro. discusiones, y luego hay pues esos personajes que son como punto de fuga, pues como Miguel, ¿no? Miguel, sí. que es un hombre ciego que está por allí y que siempre tiene. Para ser ciego hay que ver lo que intuye y lo que ve. Es un cotilla total. O sea, Miguel tiene muchas cosas buenas, pero es un cotilla absoluto y se entera de todo, le encanta estar al cabo de todo. Y ese lo puse no porque en todas las novelas tienes que poner algún tipo de discapacidad, ¿no? O sea, no es por eso, sino porque en mi novela anterior estuve en un inmenso club de lectura, creo que eran 400 personas o así, de la ONCE, que me invitaron y lo pasamos muy bien y fue muy divertido, me contaron muchas cosas interesantes y al final, en vez del coloquio, me dijeron, ¿por qué en las novelas españolas prácticamente nunca hay personajes ciegos, ni con problemas de visión? Y le dije, hombre, yo puedo hablar por mí, yo no puedo hablar por mis colegas, pero yo lo hago porque yo no conozco ciegos. Entonces yo no sé si voy a meter la pata, no sé si voy a poner cosas que sean realmente estúpidas o si les voy a hacer daño o cualquier cosa. Y me dijo, todos me dijeron, pues a ver si en alguna próxima novela pones un personaje ciego porque nos haría mucha ilusión. Y si tienes dudas, siempre nos puedes llamar y nosotros te decimos. Y entonces dije, bueno, pues vamos a probar. Y entonces en Santa Rita, que tenía espacio, pues puse a Miguel, que es ciego total, y a su mujer Merche, que tiene un grave problema de visión, pero no es ciega total, y es profesora de piano. Entonces quedó bien. Y tenemos que hablar de Robles, que además Robles es un personaje que ya había utilizado tú en otra novela tuya anterior, que de hecho ha reeditado también. Sí, ha sido reeditada por Minotauro. Por Minotauro, ¿Cómo se llamaba? ¿Qué está? Uke, el contrincante. Esa es. Y ahí Robles. Esa de terror. Y en este lo recuperamos como uno de los personajes que está en Santa Rita. Claro, para hacer investigación y demás, que haya un policía en Santa Rita, un antiguo policía, mola. Pues está bien porque aplica el método científico y el método policial, aunque a su manera, ¿no? Claro, yo tengo una policía en activo, que es Lola Lindo, que tiene 42 años, o sea, está totalmente en activo, y Robles, que fue comisario y ahora está jubilado. Y este Robles fue un personaje que se me apareció en mi primera novela grande. O sea, yo empecé, no sé si como todo el mundo, yo empecé escribiendo relatos de ciencia ficción. Y luego empecé a escribir novela de ciencia ficción. Y en algún momento se me cruzó esta idea y es una novela de terror teológico, porque va del diablo y de adoradores del diablo y cosas así. Y ahí necesitaba un policía y me apareció Robles, pero de estos hace 30 años, hace muchísimo tiempo. En aquella época Robles era un pedazo de bestia, era un tío grande, fuerte, calvo, muy bruto, muy bruto, totalmente homófobo, fumaba puros, era así, digamos el típico policía franquista, pero luego ha ido mejorando y cuando lo conoces ahora, a través de sus mujeres también ha mejorado. Y cuando lo ves ahora, ves que el tío es un tío fenomenal, o sea que de verdad ha cambiado mucho, ha aprendido mucho, sigue siendo grande, gordo y calvo, pero ha mejorado muchísimo y a mí me gusta mucho, yo quiero mucho a Robles. Y Greta, que es la sobrina de Sofía, la que entra allí en la casa con sus suspicacias pensando que va a estar ahí un tiempo y se va a ir, pero se queda, y es esta persona que le encantan los secretos. Le encantan los secretos, con lo cual vais profundizando en los secretos de su familia y vais profundizando en los secretos de Santa Rita. Y esa Santa Rita, que era un edificio, o que es un edificio estupendo, fantástico, en la que se ve muy bien y tal, por allí han pasado muchas cosas muy complicadas. Entonces, cuando empieza la segunda de la serie, Amores que matan, el primer capítulo, que porque van a hacer, pues en Santa Rita, pues como las parejas se juntan, hay que tirar un tabique pues para hacer una habitación más grande, otras se separan, una decide pues que va a poner un pequeño estudio de yoga, pues cuando están preparando el estudio de yoga y tiran una pared, ahí aparece
Ahí aparecen unos cuadros valiosísimos de la escuela expresionista y una cajita que contiene los restos, los huesos de un bebé recién nacido. Entonces ahí, claro, empiezan a preocuparse de quién ha sido ese bebé, de quién, qué hace ahí, porque lo han metido en una pared, y poco a poco Greta empieza a descubrir muchas cosas de la vida anterior de Santa Rita, porque Santa Rita empezó siendo un balneario para gente fina y elegante en el siglo XIX, luego empezó a derivar a sanatorio para enfermedades mentales femeninas, luego empezó a ser un manicomio tal cual, donde los ricos de Madrid encerraban a sus mujeres y a sus hijas díscolas, y acabó siendo un horror. Y luego ya se murieron todos, se acabó el sanatorio y el manicomio, y Sofía se encontró con que era la única heredera de todo aquello, de un sitio inmenso donde estaba ella sola. Y ahí poco a poco, como ha contado Jesús, empezó a recoger gente y ahora es una comunidad muy divertida, muy positiva. Muy divertida y muy positiva, en la que tira un tabique y te aparecen los huesos de un niño. Que de vez en cuando muere alguien, chico, pues la vida. Claro, es que si no sería muy aburrido. La vida y la muerte están muy unidas y pasan cosas. Entonces, en ese verano pasan muchas cosas, de las que no vamos a hablar. Me gusta mucho, ¿y por qué? Porque también es una constante en tu obra el mundo del arte. Sí. Eso es algo que te gusta a ti, mucho. Te gusta particularmente, sí. Y además lo haces tan vívido que estás viendo los cuadros a través de la literatura. ¿Por qué te gusta tanto ese guiño artístico? Chico, porque no sé, a mí me gusta el arte en general, todo el arte, pero para mí las dos patas del arte en mí son la literatura y la pintura. O sea, yo soy muy feliz cuando estoy en un museo de pintura y me quedo allí hasta el desmayo. O sea, a mí hay que sacarme a rastras de los museos de pintura, y estaré diciendo a mi marido que sí, que sí. Diciendo sí. O sea, de eso que cuando llevamos ya un montón de horas dice, ¿tú no tienes hambre? Y yo, pues no, aún no. Entonces, a mí me interesa mucho hablar del arte, de la pintura, y me interesa mucho contar cosas de las que a mí me han impresionado y me gustan para que los que me leen se interesen también. Entonces, en el de Amores que matan, no sé cuál es Amores ahora, que matan. hay estos cuadros que hablo de que son de la escuela expresionista del Blauer Reiter. Voy a hablar de la vida de una pintora real que existió, Marianne von Beriefkin, de la que prácticamente nadie se acuerda, salvo los especialistas, porque tuvo la mala suerte de estar relacionada con dos pintores machos de los que se acuerda todo el mundo, que son Kandinsky y Jabloński. O sea, cuando hablas de Kandinsky, incluso la gente que no sabe nada de arte le suena el nombre. Marianne von Beriefkin no le suena a nadie. Y Marianne fue la maestra de Jabloński y la amiga a la misma altura que Kandinsky, ¿no? Entonces yo lo hago de manera que esta señora pasó un verano en Santa Rita y fue amiga de la madre de Sofía. Y así os enteráis de un montón de cosas muy guays. Y seguimos avanzando y creo que esta, no sé, desde ahí no veis el detalle de la portada. Ese es el otoño. Pero entramos en el otoño y que en esta fecha muy propicia. Luego, como está allí nuestra compi, librera, tiene allí todas las novelas de Elia. Hombre, yo aconsejo que las compréis y que las leáis y que Elia os las firme. Pero bueno, si no, por lo menos asomaos a la portada de La soga de cristal. La soga de cristal es más oscura. Sí. Llegamos al otoño, digamos, vamos entrando ahí en esa espiral, damos otro salto en el tiempo hacia atrás, sí. Y no quiero meter la pata, pero has dicho tú que el homenaje en el que hace en esta novela es Patricia Highsmith. Hay un momento muy al principio en el que aparece un nombre, Greenleaf, sí. Cuando te aparece ya Greenleaf, quienes somos patricianos, ya sabemos. Uy, esto me suena dice, mucho. Uy, esto me suena. Y luego aparece un tal Tom Ripley. La novela es entera un canto al doble. Es absolutamente maravilloso. Es continuamente un juego de espejos, sí. En el que va jugando con el presente y con el pasado. ¡Oh, qué bien lees! ¡Qué gusto da!
presente y pasado, nuevos cultos, supersticiones, sectas con iglesias reconocidas, los problemas que tiene la juventud ahora con los problemas que tenía la juventud entonces, es un continuo juego de espejo y un continuo juego de suplantaciones. Perfecto, eso es. Yo ahí ya no, Sí, es ya, que, claro, ya está, ya lo has dicho todo. yo ahí me quedo y claro, yo ya tengo necesidad compulsiva de saber qué pasa. de saber qué pasa, A ver de si saber se qué casan. pasa. Porque a todo esto las relaciones de los personajes secundarios han seguido evolucionando, unos se han acercado, otros se han peleado, hay gente joven, hay gente que vuelve a la casa, hay gente que se marcha, entonces es como un hormiguero en el que no dejan de pasar cosas, pero claro, la trama te va llevando y te va teniendo completamente atrapado. Y otra cosa que a mí me fascina, y ya os dejo paso a que preguntéis y comentéis, es que personajes que son aparentemente ya no secundarios, sino terciarios, a medida que llega el último tercio de la novela, cogen un protagonismo, y me fascina porque es el típico personaje que siempre consideramos pues que es anodino, normalito, que está allí por casualidad, que no pinta nada, y madre mía, qué vida es. Sí, pero es que la vida es así, es que es la pura realidad. O sea, uno viene aquí, por ejemplo, y tiene contacto con muchas personas durante media hora, a veces, o menos, 10 minutos. Y a veces tiene uno que darse cuenta de que cada persona es absoluta protagonista de su propia vida y que tú eres un secundario, un terciario, un lo que sea, en la vida de otras personas. A veces tú no eres más que un fragmento ínfimo en la vida de una persona porque has coincidido en algún momento, y otras veces eres fundamental. Entonces en la novela pasa eso, que te vas dando cuenta de que todos ellos podrían ser protagonistas de otras historias, todos tienen un pasado, todos tienen un montón de cosas que valdría la pena contar, pero que para mi historia unas veces son más importantes, otras menos. En esta, por ejemplo, una de las principales es Ascen, la abuela de la chica captada por la secta, y si uno lee así muy detalladamente como leen los académicos, Ascen es la primera persona con la que habla Greta en el número 1, en Muerte en Santa Rita, la persona que se encuentra en el pequeño cementerio arrancando hierbas malas. Y prácticamente no vuelve a salir durante 2 novelas, sale un poquito aquí, un poquito allá, pero yo ya sabía que en la tercera Ascen iba a tener muchísima importancia. Y entonces eso a mí me gusta, yo me lo paso muy bien. Claro, es que te lo pasas pipa. Venga, ¿alguna preguntilla? Porque sin entrar en el famoso spoiler, pero algunos sí habéis leído, alguna habéis leído la novela, algún comentario que queráis hacer. Pregunta por allí, Gustavo. ¿En qué momento ves que se te va un poco de las manos? Que fue creciendo tanto. Sí. Y otra muy cortita, si alguna has hecho literatura erótica como la... Buena pregunta. No, yo lo de la literatura erótica no es lo mío. Yo en alguna novela tengo algún pedacito de un encuentro sexual, pero igual que con la violencia, yo lo que hago es confiar en que yo escribo para lectores adultos que saben de qué va. Entonces yo pongo un par de insinuaciones y luego cada uno se imagina lo que quiere. Pero no sé, además yo creo que ya me pasaría como a Sofía, que Sofía en algún momento de una de las primeras novelas dice que ahora se dedica más a lo negro porque la parte erótica cada vez le parece más como ciencia ficción. Ya no se acuerda bien de lo que... claro, va a cumplir 93 años y ha tenido un montón de amantes, o sea que experiencia no le falta. Pero ya le suena como muy pasado todo eso del erotismo. Y lo de cuando lo vi relativamente pronto. Cuando llevaba como 50 páginas de Santa Rita, empecé a pensar, pues va a tener que ser muy gorda para todo lo que yo quiero contar. Y entonces empecé a pensar, y si quiero hablar de las historias del pasado, va a ser la hostia. Y entonces hablando con Klaus un día dije, bueno, y lo de las estaciones del año, y él dice, a mí me parece muy buena idea, pero yo había escrito una trilogía juvenil que me juré nunca más en mi puñetera vida escribo una trilogía, nunca más, son 5 años de mi vida, y ahora estoy en una tetralogía. Bueno,
cumpliste. Nunca, trilogía no. Claro, trilogía no, efectivamente. Y en un club de lectura hace muy poco conté conté algo así y me dice una señora, ay, pues qué pena y tal, porque a mí me gusta mucho. Digo, no, son las 4 estaciones del año, que son 4. Y me dice así muy modosa ella, pero los meses son 12. Mira, no me falta otra cosa. Aunque bueno, John lleva 11 de Touré, ¿no? Sí, sí, o sea sí. Que se puede hacer. Claro, se puede hacer perfectamente. No que me apetezca, pero se puede. Puri, sabemos qué quieres preguntar. Así es verdad, si tú querías, desde esta mañana en la comida, querías preguntar algo. Pasa que, bueno, lo que te preguntar, que puedo volver a repetir, sí que es verdad que ahora sí me da más ganas todavía de lo que, a pesar de que me lo has dicho antes, de leer la otra, porque esta me parecía demasiado clara, y a mí es que me gusta la oscuridad. Es que esta pasa en primavera en el Mediterráneo, chica, ¿qué quieres? Pero es que yo no sé si a ti te pasó igual que a mí, pero yo llevaba años leyendo novelas que todas pasan en el norte. O sea, en Suecia, en Islandia, en Noruega, en el País Vasco, en Cantabria, joder, y que siempre es de noche, que siempre están todos deprimidos, que son alcohólicos, que los hijos son drogadictos. Chica, qué barbaridad, hombre. Que también matamos en un sitio con sol y comiendo paella. La suerte es que nos estamos en 2 sitios, eso es verdad. Pero lo que quiero es como digo yo, de manera que yo quería algo más fuerte, ¿no? Sí, que no era eso lo que tú buscabas. Está claro. La Noche de Plata. La Noche de Plata, precisamente, ese sufrimiento que estaba hablando de la tenía aquí, que es Marco. Sí. Esto de pronto hizo. Sí. No flojo, no es la palabra flojo, sino. Sí. Sí, pero si vas avanzando te vas dando cuenta de que si lo que te gusta es sufrir, también puedes tener un par de cosas. No, la cuarta tiene sus cosas, pero quiero acabarla hacia la luz, porque al final del invierno siempre viene la floración de los almendros y a partir de ahí ya viene el buen tiempo. Entonces yo quiero, una cosa que me gusta también, me hace ilusión demostrar en la novela, es que todo sufrimiento acaba. O sea, si veis las historias anteriores son casi más terribles que las actuales, porque en el siglo pasado se sufrió mucho, sobre todo siendo mujer, tenías unas circunstancias absolutamente adversas. Y todo lo que significara querer ser libre, querer disponer de tu vida, de tu cuerpo, de todo, no tenías ninguna posibilidad. Entonces se sufre mucho en las historias anteriores, pero también esos sufrimientos antes o después acaban. Y nuestra vida, gracias a que muchas mujeres lucharon por nosotras, es mucho mejor que la que tuvieron hace 100 años y hace 200 años. Y no hemos terminado de luchar. O sea, hay que convencer a las chicas que incluso en los periodos oscuros hay que seguir avanzando hacia la luz, hacia la primavera, ¿no? Eso es una de las cosas que quiero contar en mi novela. Antes, no, por si alguien quiere preguntar, pero ha habido antes una cosa que has dicho que yo no sé si te he entendido bien o no te he entendido bien. Has comentado que la primera era homenaje a Agatha Christie, la segunda a Colombo, la tercera a Patricia Highsmith y Daphne du Maurier, sí. Y has dicho, y luego al final os contaré. No, claro, ya no sabía si era al final de la charla. Se supone que aún no lo puedo decir, claro, porque entonces, además son dos personas que no tienen nada que ver y que además ni siquiera son excesivamente conocidos. Pero bueno, puedo decir uno, el otro no, pero puedo decir uno. Vale, venga. Primicia absoluta. El homenaje que quiero hacer en la cuarta pasa por una de mis novelas negras favoritas, que es, ya digo, poco conocida, es La promesa de Dürrenmatt. Friedrich Dürrenmatt, el autor suizo. Ajá. Para mí es una de las novelas negras cortitas, de las más potentes y bonitas que se han escrito nunca. También hay una película, si no me equivoco, creo que era con Nicholson incluso, o 2 películas han hecho, pero bueno, la novela es infinitamente mejor. Y entonces es una novela a la que le hago de verdad un sentido homenaje, que no todo el mundo va a ver ni va a notar, pero que si conoces la novela original, lo ves cuando lees la novela, que aún está en proceso, que aún no he terminado, pero bueno, estoy en ello.
Y es muy chulo. Claro. Quiero entender que Alfonso está ya buscándola cuál es. Bueno, está anotándola bien, entonces pero ya estamos ahí en el proceso. La lees en una tarde, es cortita, debe tener 110 páginas, 120 páginas. Se lee en una tarde y es muy bonita porque es enormemente realista. O sea, una cosa que a mí me llama mucho la atención es esa manía que nos cuentan de que la novela negra es realista y muestra la realidad. Es mentira, o sea, no sé si os dais cuenta, el realismo es solamente una manera de hacer, es una moda que se puso en el siglo XIX y que los críticos se han empeñado en que es la mejor manera de representar la realidad. Igual que se empeñaron en que la perspectiva es la mejor manera de representar la realidad, que tampoco es verdad, hay muchas maneras de representarla. Pues entonces la cuestión con el realismo, si os fijáis en el procedimiento policial, en el funcionamiento de la policía, hay un montón de casos que no se resuelven, sin más, que se archivan, que no consiguen resolverlo. Eso es real, pues en las novelas no pasa. Hay muchos casos en los que la policía ve a alguien y dice, ese ha sido. Y entonces empiezan a buscar todo lo que implica esa persona para meterlo en la cárcel y cerrar el caso. En las novelas casi nunca pasa, en las novelas lo resuelven, y lo resuelven con pistas y con mucha inteligencia y con muchas pruebas. Eso no es realista. Por eso a mí me interesa muchísimo que nos demos cuenta de que la literatura es ficción, y la gracia de la literatura es que es ficción. Porque para que sea realista, te lees los documentos de la policía, te lees los documentos de un juicio y disfrutas como un camello con la realidad. A mí la realidad no me parece nada divertida, a mí me gusta la ficción. Si quiero realidad, le toco a la puerta de mi vecina y que me cuente sus penas, que está deseando contármelas. Pero leerme 300 páginas de las penas de mi vecina, pues la verdad es que no me hacen ilusión. No es lo mío. Yo quiero imaginación, lo que decíamos ayer. Que alguien se dé el trabajo de imaginarse algo. No que me cuenten uno a uno lo que yo veo con mis ojos. ¿Para qué? Es que vamos, no, es que estaba yo por salir a aplaudir ya, estaba yo esperando ahí que alguien lo hiciera, porque mucho. Es que es fantástico. Oírme. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, que lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Los libros de Elia están allí, los libros de nuestro querido Carlos Basas también.